Queridos hermanos, ofrecemos esta misa rogando a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, en este 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía de la Patria. 20 de noviembre en el cual conmemoramos al combate de la Vuelta de Obligado. Ese combate que, como lo señala en una colita venenosa la crónica del diario La Prensa de hoy, después de explicar las circunstancias históricas que llevaron al combate y la desproporción de las fuerzas y otros detalles, así objetivamente, termina diciendo: la batalla terminó con una derrota total de las fuerzas argentinas. Como complaciéndose, porque el espíritu de los señores de la prensa desde hace más de un siglo posiblemente se hubieran ubicado en el otro bando, en el combate de la Vuelta de Obligado. Fue una derrota, ciertamente, y sin embargo lo recordamos como el Día de la Soberanía, porque hay derrotas que honran. Una derrota no destruye cuando en esa derrota se ha combatido con heroísmo, se ha puesto todo el esfuerzo para hacer las cosas bien, se ha dado ejemplo de lealtad, ejemplo de coraje, ejemplo de patriotismo. Es decir, hay derrotas que no solamente honran, sino que el recordarlas puede ser alimento para los pueblos y pueden ser también semilla de victoria. A nadie que ame y que rinda homenaje al padre de la patria, al general San Martín, se le ocurriría señalar a Cancha Rayada como una mancha negra en la historia de San Martín. No. Todo aquel que combate y todo aquel que se juega por una causa grande tiene en su vida, tiene en su trayectoria derrotas y victorias. También la lucha por la recuperación de nuestras Islas Malvinas fue una derrota, pero hoy cuando pensamos en ella, si no lo hacemos con el espíritu antipatriótico, con el espíritu derrotista, con el espíritu entreguista de los desmalvinizadores, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos en el heroísmo de nuestros hombres, pensamos en el coraje de nuestros pilotos o de nuestros comandos, pensamos en la sangre argentina que riega las islas, y pensamos que todo eso estuvo motivado ¿por qué? Por una causa justa, por la defensa de la soberanía, por la defensa del derecho de la patria. Es decir, hay sacrificios que valen la pena más allá de los resultados de ese sacrificio. Y si lo pensamos desde ese punto de vista, iluminándolo con la luz del Evangelio como cristianos aquí en la Santa Misa, podemos decir que la cruz también fue una derrota. La cruz de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, fue también una derrota. Cristo fue derrotado en la cruz. Cristo vino al mundo ¿para qué? Vino para hacer el bien. Vino para enseñarnos con su palabra la verdad del Padre y el camino del cielo. Pasó por la tierra haciendo el bien, curando a los enfermos, resucitó a los muertos, dio de comer a los que tenían hambre con la multiplicación de los panes, enseñó la verdad, reprendió a los fariseos, pasó haciendo el bien. ¿Y cuál fue la respuesta que encontró? La traición, la negación, el abandono y la crucifixión. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fue su pueblo el que lo rechazó y lo llevó a la cruz. Y cuando pensamos en el Viernes Santo y pensamos que a las 3 de la tarde, hora en que Cristo muere en la cruz, las tinieblas cubren la tierra, ¿qué es lo que parece allí? Que la luz ha sido derrotada, que la luz que había venido a este mundo se ha apagado, que han triunfado las tinieblas, es decir, el diablo, el error, la mentira, el pecado. Y sin embargo, en esa cruz donde Cristo fue derrotado, ahí estaba la victoria de Cristo y ahí estaba la derrota del demonio. Y después de esos 3 días de tinieblas, en la madrugada del domingo de Pascua, Cristo resucita como el sol que nace a la mañana y disipa las tinieblas. La victoria de las tinieblas fue aparente, y la derrota de Cristo fue en realidad una victoria. Entonces, el recordar alguna derrota en la historia de un pueblo no es algo que nace de un espíritu de masoquista, de alguien que le
gusta sufrir o de un espíritu derrotista, no, es recordar, como decíamos, el sacrificio, el coraje, el heroísmo, y es el decir que nunca estamos derrotados mientras en nuestro interior no nos dejemos derrotar. Nunca seremos derrotados mientras no nos demos por vencidos. Y hacia esto es lo que tenemos que mirar en esta fecha que conmemoramos y que consideramos como el Día de la Soberanía. Esa soberanía que también simbolizan aquellas barcas y aquellas cadenas que habían colocado los argentinos de un lado a otro del río Paraná, ante las barrancas de la Vuelta de Obligado. Una fila de lanchones y de barcas y una triple fila de cadenas que cerraba la entrada del río a las escuadras invasoras. La cerraba simbólicamente, pero es el valor que tienen los símbolos. Era como si estuviera custodiando aquello que es nuestro, era como si estuviera custodiando la soberanía, es decir, la virginidad de la patria, la integridad de la patria. Eso es lo que simbolizaban esas cadenas. Y allí, en ese lugar, se entabla el combate, tremendamente desparejo. Eran más de 130 cañones los de la escuadra invasora, y cañones de último modelo, contra 35 cañones anticuados que tenían las 4 baterías que cubrían el lugar desde la costa. Y sin embargo, con esa diferencia de fuerzas, se combatió durante 9 horas, es decir, fue una resistencia heroica, y fue una resistencia que no terminó allí, porque si bien Obligado fue una derrota, luego todo lo largo del Paraná podían encontrar allí los invasores que un pueblo en armas, en Quebracho, en Tonelero, en San Lorenzo. El enemigo solo podía dominar y provisoriamente aquel pedazo de tierra que pisaba, porque a lo largo de todo el río allí se encontraban las armas de los criollos, allí se encontraba la firmeza de un gobernante dispuesto a no ceder a ninguna conveniencia o a ninguna presión internacional, ni siquiera un tranco de pollo en la defensa de la soberanía de la patria, porque sabía que había valores que eran más altos que los intereses económicos, más altos que los pactos y que las mentiras internacionales. Allí se encontraba junto a ese gobernante un pueblo gaucho, un pueblo pobre, un pueblo que iba al combate con sus lanzas tacuara y a lo mejor con sus fusiles de chispa. Hombres que tenían muy poco para defender, tampoco ellos defendían grandes intereses personales, ni enormes propiedades, ni situaciones de privilegio. Defendían el suelo de la patria, eso era lo que tenían para defender. En sus corazones estaba el amor de la patria que valía cualquier sacrificio, y en sus corazones estaba también la fuerza de la fe, con la cual nació esta tierra, con la cual esta patria vio la luz. Esa era la riqueza de ese pueblo. Éramos pobres de bienes materiales, pero éramos ricos en esos bienes del alma que son el amor de la patria, la fe en Dios, el amor de la Virgen, el coraje y la lealtad. Esa era nuestra riqueza y por eso fuimos capaces de esa hazaña, por eso fuimos capaces de esa empresa. Por eso es algo de lo que no tenemos que avergonzarnos, sino que tenemos que recordarlo una y otra vez. La historia no es algo inútil. Hay de los pueblos que olvidan su historia, hay de los pueblos que pierden la memoria, hay de los pueblos que en lugar de recordar a aquellos que hicieron cosas grandes para construir la patria, tienen monumentos levantados para los entreguistas, para los traidores, monumentos de bronce pero que tienen pies de barro porque están fundados sobre la mentira histórica, porque están fundados sobre la ingratitud, sobre el olvido. Nunca es más grande y es más fuerte un pueblo, nunca un pueblo tiene más esperanzas de gloria y esperanzas de futuro que cuando recuerda y honra a los muertos, cuando las raíces de ese pueblo se hunden profundamente en el pasado y en la tierra. Es el recuerdo de los que dieron su vida y de los que la dieron heroicamente. Es ese recuerdo el que alimenta la savia, el que permite que las ramas del árbol crezcan hacia el cielo, crezcan hacia el futuro. Es el que permite
que esas ramas del árbol puedan producir frutos. Un pueblo que reniega de su pasado, un pueblo que olvida de su pasado, no tiene ningún porvenir en el futuro. Tiene un porvenir de disgregación, tiene un porvenir de esclavitud, tiene un porvenir de mentira. Por eso es necesario mirar hacia ese pasado, hacia aquellos hombres a los cuales podemos recordar con su nombre y rezar por los que cayeron, por los que allí combatieron heroicamente, por hombres como Mansilla, como Torne, el artillero, el sordo de obligado, pues quedó sordo por el estampido del cañón. Hombres, es casi una paradoja nombrarlo, uno de los heroicos defensores de obligado que era el capitán Álvaro de Alzogaray. Y luego todos aquellos hombres anónimos, aquellos gauchos de los que no recordamos el nombre, pero como dice un lema de los requetés españoles, ante Dios no hay héroes anónimos. Nosotros podemos hablar del soldado desconocido, pero para Dios no hay héroes anónimos. Para Dios no hay sacrificio ignoto, no hay sacrificio olvidado. Para Dios la generosidad, el coraje, el heroísmo, el amor por una causa justa, el amor por la patria, para Dios eso no permanece en el incógnito, eso no cae en el vacío. Eso, cuando se hace también por amor de Dios, tiene valor y tiene mérito de eternidad. Por eso podemos y tenemos que mirar hacia ese pasado y hacia ese ejemplo, precisamente para pensar después en nuestro presente y para pensar en ese presente sin desanimarnos, a pesar de todo y cueste lo que cueste. Para que aunque parezcamos una patria y un pueblo de vencidos, no seamos vencidos en nuestra alma, no seamos vencidos en nuestro espíritu, en nuestra manera de pensar, en nuestro compromiso de argentinos y de cristianos. Cuando miramos el dolor de la patria presente, esa patria que sigue soportando invasiones mucho peores que la de aquellas escuadras que después de recorrer los ríos argentinos terminaron firmando la paz y desagraviando con 21 cañonazos la enseña nacional. Hoy seguimos soportando la invasión territorial. Esas mismas escuadras siguen estando presentes en el territorio físico de la patria, en nuestras Malvinas. Allí donde los cuerpos de nuestros soldados que se pudren en la turba tienen que ser como semilla de futuro y como semilla de esperanza. Y para nosotros tienen que ser como reproche si los olvidamos. Tienen que ser como un llamado a no olvidar y tienen que ser como un compromiso para que su lucha y su sacrificio no haya sido inútil. Hoy miramos la invasión que asume a veces formas mucho más sutiles, porque cuando vinieron con las armas y por la fuerza los derrotamos, como en 1806, con aceite hirviendo y con piedras, o los derrotamos con esas baterías y las cadenas cruzadas sobre las bocas del río. Pero aquellos que fueron derrotados por las armas entraron después con otras armas, con las armas del soborno, con las armas de la propaganda, con las armas de la economía. Aquellos que no pudieron dominarnos políticamente quisieron hacer de nosotros una colonia. En un momento decía Inglaterra que la Argentina era la colonia más barata que tenía, porque tenía bandera propia y la ilusión de una soberanía. ¿No lo podemos decir hoy? ¿No soportamos esa invasión y ese coloniaje económico? Sujetos a los usureros internacionales en la deuda externa, sujetos a aquello que llamaba el Papa Pío XI en la 40º anno el imperialismo internacional del dinero, sujetos y comprados, vendidos, rematados. No es casualidad, sin querer entrar en más detalles, que hoy, 20 de noviembre, es el día elegido para entregar a capitales en su mayoría extranjeros las aerolíneas argentinas. No es casualidad. Hoy miraba el Evangelio y digo, bueno, a veces uno puede tratar de iluminar con el Evangelio otras cosas, circunstancias distintas. El Evangelio que de hoy cae por casualidad no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino solo una de esas coincidencias, como la del nombre del capitán Álvaro de Alzogaray. Aquel petizo que se había subido arriba del árbol para ver a Jesús desde arriba se llamaba Zaqueo, con Z,
Nosotros hoy ese nombre nos puede decir que estamos en un país saqueado, en un país explotado, en un país envenenado. Porque no es solamente la presencia territorial en el territorio de la patria, no es solamente el coloniaje económico, no es solamente el remate del país. Es mucho más que eso. Es la invasión cultural que se manifiesta de muchas maneras, a través de esos medios de difusión que quieren hacer de nuestros jóvenes una masa amorfa, una masa sin ideales, una masa sin recuerdos, una masa sin Dios, una masa sin espíritu de patria. Es la televisión que vuelve estúpidos a nuestros jóvenes, o es determinada música que les llena la cabeza de ruido. Es la escuela donde muchas veces precisamente no se mira hacia estos grandes ejemplos del pasado, sino donde sigue reinando todavía la mentira de la historia. Es esa especie de resurgir de la leyenda negra, cuando el Santo Padre nos lleva a recordar el 5º centenario de la evangelización de América, vemos que en los medios de difusión resurge aquella leyenda negra que tuvo su origen en el protestantismo calvinista de Holanda y en la masonería británica, para desprestigiar a España, y no solamente a España, sino para desprestigiar a la fe y para desprestigiar la obra del catolicismo que ganó para Cristo estas tierras. Y hoy, con un indigenismo folclórico, quieren volver a hacer resucitar esa leyenda negra como un ataque contra nuestras raíces culturales, contra ese encuentro de civilizaciones que fue la conquista, con todo lo que puede tener de doloroso como lo tiene la historia de los hombres, pero que es lo que construyó esta América nuestra que reza a Jesucristo, que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y que habla en español. Quieren hacernos avergonzar del pasado para podernos gobernar y dominar mejor en el presente. Es la invasión religiosa, esa invasión de las sectas que nacen en el caldo de cultivo de la descomposición del protestantismo norteamericano, de las sectas de Oriente, de las sectas que quieren imponernos la fe en dioses extraterrestres, o los cultos espiritistas, la brujería, formas de parapsicología desviadas o el satanismo, es decir, matar el alma y el espíritu de nuestro pueblo. Y esto también tiene relación con nuestra soberanía. Como decía en la primera década del siglo Teodoro Roosevelt, el viejo presidente de los Estados Unidos, es el dominio de estos países, la absorción de estos países por los Estados Unidos será larga y difícil mientras estos países sean católicos. Y como dijo en nuestro tiempo el señor Rockefeller, en América Española la Iglesia Católica ha dejado de ser confiable. Esa es la raíz última de la invasión de las sectas. Esa es la raíz última de esta invasión que nos lleva a una verdadera apostasía, a una degradación intelectual. Y es como la invasión económica, no una invasión armada, una invasión pacífica, una invasión silenciosa, pero una invasión tremendamente eficaz. Es la invasión cultural y es la invasión espiritual. Es la destrucción de nuestros valores morales, la destrucción que se hace por la droga, la destrucción que se hace por la mentira, la destrucción que se hace por la corrupción que estamos sufriendo en todos los órdenes, en el orden oficial, en el orden del Estado, en el orden de los intereses privados, en el orden de la economía, en las relaciones entre los hombres. Nos están envenenando la vida, una corrupción en todos los niveles que alcanza hasta aquellos niveles donde no debería llegar a entrar, como es la justicia. Nos quieren dominar espiritual y moralmente y nos quieren corromper para después colonizarnos, para que no puedan entre nosotros encontrar resistencia. Es el aspecto más profundo y más doloroso en muchos sectores de la sociedad argentina, en las Fuerzas Armadas que siguen siendo atacadas y destruidas con más sutileza tal vez que hace algunos años atrás, pero se sigue una destrucción sistemática y que es profunda también. Me lo decía no hace mucho tiempo el jefe de una brigada aérea, después de unas conferencias que tuve ocasión de dar. Me dice: padre, los sueldos son bajos, pero el día de mañana pueden subir.
no tenemos presupuesto, no tenemos materiales, no tenemos repuesto, pero todo eso el día de mañana se puede arreglar. Dice, hay una sola cosa que me preocupa de veras, y es la moral de la gente que yo tengo a mi cargo, porque eso es lo que están destruyendo, el espíritu y la moral en nuestras Fuerzas Armadas. Es la corrupción de la justicia, de una justicia venal, de una justicia envenenada, de una justicia que, en fin, en todos los lugares, basta con mirar alrededor, basta con leer los diarios, basta con no ser ciego, basta con no dejarnos llevar por intereses bastardos, sino en saber mirar la realidad de frente, con ojos y con corazón y con espíritu argentino y cristiano. Y claro, enfrente a todo esto es donde nos puede venir la peor de las tentaciones, que es mucho peor que la derrota armada o que la derrota exterior. Es la tentación de la derrota interior, y es la tentación que sufre en este momento nuestro pueblo en muchos de sus sectores. Es la tentación del desaliento, es la tentación de la desesperación, es la tentación de pensar que no hay nada que hacer, es la tentación de haberse hecho a lo largo de tantos años muchas veces ilusiones y ver después que esas ilusiones se frustraban y que esas ilusiones iban al fracaso. Es el haber creído en tantas promesas para darse cuenta después que las promesas eran mentiras. Es el haber escuchado tantos discursos para darse cuenta después de que eran doble discurso. Y entonces la tentación que nos viene, ¿qué es? Ya no sabemos en quién creer, ya no sabemos a quién creerle. Miramos cualquier propuesta o cualquier palabra, la miramos con desconfianza. La tentación de bajar los brazos y de decir, aquí no hay nada que hacer, no vale la pena jugarse, no vale la pena pelear. Hagamos como hacen todos, tratemos de aprovechar en la vida, tratemos de pasarla lo mejor posible, aunque sea, si es necesario para eso, reventando al prójimo. Esa es la tentación que nos puede venir, la de bajar los brazos y rendirnos, la de rendirnos por adentro, la de olvidar aquello que nos recordaba una vez el padre Castellani, de que la pelea vale la pena con pelearla y de que Dios no nos exige que venzamos, porque a veces el triunfo no depende de nosotros, pero Dios sí nos exige que no seamos vencidos, la de dejarnos vencer. Precisamente para eso levantamos nuestra mirada al cielo. Hoy decíamos que la cruz también fue una derrota, pero precisamente en esa derrota de la cruz estuvo la victoria de Jesucristo. Y en la oscuridad del Viernes Santo estaba la semilla y la luz del domingo de Pascua. La cruz fue para Cristo el camino a la victoria, la cruz fue para Cristo el camino a la resurrección, el Calvario fue para Cristo el camino al monte de la ascensión y de la vuelta al Padre. Y si somos cristianos, en los momentos en que la realidad se pueda volver más oscura a nuestros ojos, en los momentos en los cuales la cruz se pueda volver incomprensible o intolerablemente pesada, tenemos que pensar que para nosotros como seguidores de Cristo, la cruz es también el único camino hacia la resurrección. Para cada uno de nosotros podemos llegar a la victoria final si sabemos seguir a Cristo dispuestos a cargar la cruz, como Él mismo lo dijo, porque Él no nos prometió que nuestra vida iba a ser un paraíso aquí en la tierra. La cruz para el cristiano y el paso por la muerte es el camino que abre las puertas del cielo y es el camino de la resurrección. Y como lo podemos decir de cada uno de nosotros, también podemos pensar que si esto vale para los hombres, también para las naciones el camino de la resurrección, el camino del triunfo, el camino de la victoria, el camino de una auténtica soberanía, es un camino que pasa por la cruz. Y entonces no hay que ceder al desaliento, no hay que ceder a la tentación de bajar los brazos, no hay que ceder a la mentira, no hay que ceder a la coima, no hay que ceder al acomodo, no hay que ceder a las transacciones, a los compromisos, no hay que ceder. Silenciosamente, humildemente, pero firmemente, saber ocupar el puesto para el cual Dios nos ha destinado, porque también aquí está nuestra misión, está en los planes de Dios. Nosotros no nacimos por casualidad en este rincón del mundo que se llama República Argentina y en esta segunda mitad del siglo XX que se acaba. No nacimos aquí por casualidad en estas coordenadas espaciotemporales,
Si estamos aquí es porque Dios quiso que estuviéramos aquí. Es inútil soñar. Uno podría decir, ¿cómo me hubiera gustado vivir en tal momento de la historia o en tal lugar de la historia? Eso es inútil, Dios no te quiso allí, Dios te quiere aquí, en este momento difícil, en este tiempo oscuro, en este rincón del mundo. Sí, aquí Dios me quiere y aquí es donde yo tengo que cumplir con la voluntad de Dios. Y aquí, en esta tierra y en este pueblo y en esta patria y en esta iglesia, es donde yo, cumpliendo con mi deber por amor de Dios y amando al prójimo, tengo que ganarme el cielo. Es difícil, la cruz puede hacerse pesada, la oscuridad puede llevarnos a la desorientación, y bueno, precisamente por eso tenemos que reunirnos alrededor del altar para pedir al Señor y para pedir por medio de la Virgen Santísima las fuerzas que nos pueden faltar para cumplir con nuestro deber, para buscar precisamente en el Señor crucificado la esperanza de la resurrección, para rogar a Dios, para que Dios tenga en su gloria a los que dieron su vida por esta patria y para que Dios nos dé la fuerza y el coraje para cumplir con nuestro deber de cada día. Las fuerzas que nos pueden faltar a nosotros, pedirlas al Señor, que es el Señor de los ejércitos, pedirlas a la Virgen Santísima, que es la María, que es el auxilio de los cristianos, que es la Madre del cielo, la nuestra y la de esta patria, para que no nos falte el coraje, para que no nos falte la claridad, para que no nos falte la luz, para que no seamos traidores al compromiso, para que no seamos traidores al sacrificio, al esfuerzo, a la sangre de aquellos que por esta patria entregaron su vida. Y eso es lo que vamos a pedir al Señor en la Santa Misa, que ahora vamos a continuar y a pedírselo por medio de su madre y de nuestra madre en la advocación de la Señora de Luján.